Hola a todos, muy buenas tardes a todas, a todos, porque supongo que también hay mamás y papás por aquí. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles pues por acompañarnos esta tarde. Sabemos que dedicar tiempo a aprender sobre la seguridad de sus hijas y de sus hijos pues es un compromiso que tenemos como mamás y como papás, así que muchas gracias por estar aquí. En Chico tenemos la fiel creencia de que acompañar a las familias va mucho más allá de únicamente desarrollar productos. Entonces, desde hace más de 60 años estamos presentes en cada etapa del crecimiento de nuestras niñas y de nuestros niños con un firme compromiso que es el de ayudar a que descubran el mundo, pero de la manera más segura posible. Por eso nos enorgullece impulsar espacios como este. Estamos convencidos de que el conocimiento también protege a nuestros hijos y que una decisión informada puede hacer la gran diferencia. Así que hoy nos acompaña aquí Alma Cruz. Ella es especialista en seguridad infantil y movilidad familiar, además fundadora de Moonly. Es técnico certificada internacionalmente en sistemas de retención infantil. Muchísimas gracias, Alma, por estar aquí, por compartir tu experiencia y sobre todo por ayudarnos con esta cultura de prevención que es tan importante. Estoy segura de verdad que en este webinar van a encontrar información sumamente valiosa porque la seguridad de nuestros hijos comienza muchísimo antes de arrancar el automóvil, ¿no? Comienza con las decisiones que tomamos todos los días. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Los dejo con Alma Cruz y les comento que esta sesión va a estar grabada para que al final la puedan compartir con quien más confianza le tengan, con otras mamás, con otros papás y juntos vamos a tomar decisiones más informadas. Muchas gracias a ti, Alma, a nombre de Chico. Muchas gracias por la introducción, por la presentación y bueno, también yo súper agradecida con Chico y con todas y todos los que están aquí conectados, que definitivamente el hacerse un espacio en la tarde a la mera hora de que ya casi es hora de acostar a los niños y estamos terminando el día y poderse hacer estos minutos para aprender sobre este tema para mí es súper valioso. Estoy convencida que cuando aprendemos más sobre la seguridad en el auto, ya es imposible que, como decimos, nos hagamos de la vista gorda y dejemos y no seamos como mucho más meticulosos en cómo es que tenemos que viajar para así poder proteger la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas y también de nosotros mismos mientras nos trasladamos de un lugar a otro. Así que bienvenidas a todas, bienvenidos. También espero que aprendan todos muchos, que salgan mucho, que aprendan, que salgan muchísimas inquietudes, muchas dudas, para que sigan investigando, para que sigamos aprendiendo y así logremos que todos nuestros niños y nuestras niñas viajen de manera segura. En este ratito que vamos a estar platicando, hay cuatro principales cosas sobre las que vamos a compartir. Mitos y realidades sobre la seguridad dentro del auto, cómo elegir el mejor autoasiento, que esta es una de las principales dudas, aciertos y errores al utilizar un autoasiento, porque no basta con elegirlo, y también tips súper prácticos y concretos sobre cómo es que podemos lograr que nuestros trayectos del día a día no sean una tortura y los disfrutemos con nuestros hijos e hijas. Entonces, bueno, empecemos con datos duros que nos ayudan a contextualizar. Las lesiones causadas por el tránsito, lo que conocemos como accidentes, son una de las principales causas de muerte y de discapacidad en México, en el continente y en el mundo. Más de 1 millón de personas alrededor del mundo fallecen en un accidente, lo que mal llamamos accidente, o debido a una lesión causada por el tránsito, de los cuales muchos de ellos son niños y niñas. Específicamente en México, más de 2 niños y niñas mueren cada día debido a accidentes de tránsito. Y de esos, alrededor del 19% viajaban dentro de un vehículo de 4 o más ruedas. Tenemos el problema. En México, alrededor de 17,000 personas se mueren al año por lesiones causadas por el tránsito y miles más sufren alguna lesión, muchas veces discapacitante. De esos, alrededor de 2 cada día son niños y niñas y 19% viajaban en un vehículo. Ahí está el problema. No queremos que siga pasando el problema. No tienen por qué fallecer los niños y las niñas mientras viajan en un vehículo. Está el problema y tenemos la solución. La solución es usar correctamente un autoasiento.
Está probado que usar correctamente un autoasiento puede prevenir hasta el 80% de las muertes y lesiones causadas por el tránsito. Hasta el 80%, un 100% sería imposible, no vamos a decir mentiras, pero hasta el 80% es muchísimo. Tenemos el problema y tenemos la solución. ¿Qué está pasando? Está pasando que en México únicamente alrededor del 28% de los niños y niñas de entre 0 y 5 años utilizan un autoasiento y solamente alrededor del 12% de aquellos que tienen entre 5 y 11 años lo utilizan. Tenemos problema, tenemos solución y no estamos usando la solución. No estamos aprovechando todo lo que la evidencia científica, la evidencia tecnológica, el desarrollo nos está regalando, entre comillas, para salvaguardar la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Es súper poquitos los niños y niñas que utilizan un autoasiento dentro del vehículo. Y queremos que este número aumente, porque queremos que las familias sigan seguras, porque queremos que los niños cumplan sus sueños y no podemos seguir permitiendo que en nuestro país ni en el resto del mundo tantas historias se vean truncadas por algo que se pudo haber prevenido como es esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando viajamos dentro de un vehículo? Generalmente, y seguramente muchas y muchos de ustedes lo han pensado alguna vez o incluso lo han hecho, no lo tienen que decir, cada quien sabemos cómo es que viajamos y no estamos juzgando, pero creemos con frecuencia que si viajamos con un pasajero en las piernas y lo abrazamos, esto va a ser suficiente para que en caso de un siniestro o de un frenado brusco podamos proteger su vida. Y ese es el primer error fatal y la primera cosa que necesitamos empezar a dejar de hacer, abrazar fuerte a los niños o abrazar a los niños y a las niñas en el vehículo para protegerlos si ocurre un accidente, no es algo que va a salvar su vida ni que va a protegerlo de lastimarse en caso de que ocurra un siniestro. Todos queremos que abracemos o que abracen mucho a los bebés y a los niños y a las niñas, sí, pero no dentro del cacho. ¿Qué pasa si yo voy abrazando a un niño o a un bebé o a una niña y ocurre un accidente? Va a pasar que debido a la velocidad a la que vamos, debido a la fuerza con la que va a ocurrir este accidente, pueden pasar principalmente dos cosas. Una es que el peso del bebé se multiplica por la velocidad a la que vamos avanzando y por lo tanto va a ser tan pesado que mis brazos se pueden abrir y el menor que va dentro de o que va en mis piernas puede salir disparado. O bien que si yo tampoco traigo el cinturón de seguridad, pues yo voy a seguir avanzando a la misma velocidad que el vehículo y puedo golpear contra algo. Conclusión, brazos dentro del vehículo con los niños, prohibido. Prohibido si vamos lejos, si vamos cerca, si vamos a la esquina, si vamos despacito, si vamos rápido, si vamos con la abuelita, con los tíos, con los primos, no importa. Niños en brazos no sujetos, totalmente peligrosos. Y esto, como les decía, tiene toda una razón. Creo que cuando entendemos lo que pasa en un accidente, es mucho más fácil hacernos conscientes de la importancia de utilizar el cinturón y de utilizar los sistemas de retención infantil. Cuando pasa un accidente pasan tres cosas. Lo primero es el vehículo va avanzando a una velocidad y de repente se detiene. Se detiene bruscamente porque choca contra otro vehículo, porque choca contra un objeto fijo, porque algo pasa. Entonces, de ir a 100 kilómetros por hora va a pasar a cero en fracción de segundos o en segundos. Entonces, el primer choque va a ser coche contra algo más. Entonces, estructura, digamos, el vehículo como tal, el coche como tal, contra algo más. Ahora, las personas que viajan dentro de un vehículo también tienen que pasar de 100 kilómetros por hora, por decir un número, a cero. Entonces, mi cuerpo está avanzando a 100 kilómetros por hora. Cuando yo voy en un coche, mi cuerpo va a esa misma velocidad. Si de repente choca, mi cuerpo va a detenerse bruscamente. Si yo traigo el cinturón de seguridad o un sistema de retención infantil, lo que va a pasar es que esos sistemas son los que hacen que mi cuerpo se retenga y se mantenga en su lugar. Si yo no tengo ningún sistema de retención, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a salir disparado del lugar en el que voy sentado a la misma velocidad que viajaba el vehículo hasta golpearse con algo. Esto quiere decir que si yo no traigo el cinturón, puedo salir disparado por la ventana, puedo pegarme contra el asiento de enfrente, el cual no es suavecito, puedo pegarle a otro pasajero o dar vueltas dentro del vehículo. Eso no queremos que pase. Y el tercer impacto es todos mis órganos internos también siguen viajando a la misma velocidad que el vehículo hasta que algo los detiene. Por ejemplo, mi cerebro hasta que el cráneo lo detiene. Todos mis órganos internos hasta que mi misma estructura ósea, muscular y de grasa detienen los órganos que van dentro de mí.
Los sistemas de retención, es decir, el cinturón y los autoasientos, ayudan en el segundo choque. No previenen que choquemos, eso ya sabemos cómo lo tenemos que prevenir. Previenen que si chocamos, nuestro cuerpo no salga despedido. Al salir despedido dentro del vehículo, la posibilidad de morir o de sufrir lesiones graves incrementa drásticamente. Entonces, queremos que todos se queden en su lugar en caso de que ocurra un accidente y para eso todos los adultos, sí o sí, adelante o atrás, necesitan utilizar un cinturón de seguridad bien puesto y todos los menores, ahorita vamos a ver con qué características, necesitan utilizar un sistema de retención infantil. Esta es la única manera en la que vamos a lograr que si ocurre un accidente, nuestros cuerpos vayan protegidos y la probabilidad o la posibilidad de que sobrevivamos y no tengamos lesiones discapacitantes aumente. Entonces, ojos, cinturones, sistemas de retención infantil o autoasientos para todos los pasajeros. Si el coche trae 5 cinturones, hay 5 pasajeros que pueden viajar. No 6, no 7, no 8, no 10. Tantos pasajeros como cinturones de seguridad tiene mi coche son los que están permitidos para que así todos puedan viajar de manera segura. Ahora, ¿quiénes deben de utilizar un autoasiento? ¿Quiénes cinturón de seguridad? Todos los adultos, adelante y atrás. ¿Quiénes tienen que utilizar un autoasiento? Todos los niños y niñas, desde que nacen, desde el primer día que salen a la calle. Si nacen en un hospital, desde el primer día que salen en el hospital. Si nacen desde casa, desde el primer día que salen a la calle, desde casa. Desde el primer viaje, no importa que estén muy chiquitos todas las veces que se suban a un coche hasta que midan en promedio 1,45 de estatura, que es más o menos 10, 12 años. Y aquí podemos ver muy gráficamente qué es lo que pasa, qué es lo que les decía. Si yo voy avanzando y de repente freno y no voy sujeta con nada, mi cuerpo sigue avanzando a la misma velocidad que el vehículo hasta que golpea con algo. En este caso, golpea con la parte de enfrente del vehículo porque no hay un asiento enfrente, es una prueba de choque. En un caso real, su cuerpo seguiría avanzando a la misma velocidad que el vehículo hasta que golpea con otra parte del vehículo o bien contra algún otro pasajero. Y si se dan cuenta, del otro lado tenemos un menor que va en una silla, abrochado, y vemos el movimiento brusco que hace su cuerpo, pero se queda en su lugar. La gravedad de las lesiones que va a sufrir un pasajero que sale disparado en comparación de uno que se queda en su lugar es abismal. Entonces, obviamente queremos que todos vayan en su lugar, bien abrochados, y tal como se ve en el video, todas las cosas y personas que no van sujetas pueden resultar como un proyectil en caso de un siniestro. Entonces, niños en silla, pero adultos sueltos, puede pasar que el adulto golpee al menor en caso de un impacto. Entonces, todos en todos los viajes. Pero no basta con decir, como, ay, bueno, qué padre, ¿no, Alma? Me van a decir algunos de ustedes, sí, 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 mucho autoasiento, pero ¿cuál? ¿Cuál compro? ¿Cuál elijo? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me queda? ¿Cómo lo uso? Esto parece no sé qué planeta, es dificilísimo, ¿cómo le puedo hacer? Hay una clave como de 3 cosas que tenemos siempre que tomar en cuenta al momento que nuestros hijos o nuestras hijas van a viajar en un vehículo. Si una de estas 3 cosas falla, la ecuación o no está bien, entre comillas, la ecuación que debe de dar como resultado un niño o niña seguro, falla también. Entonces, esto quiere decir que necesitamos todas elegir el autoasiento correcto, instalarlo bien en nuestro coche y ajustar o abrochar bien a quien va a utilizar este autoasiento siempre. Si yo elijo el correcto, lo instalo súper bien, pero llega el momento de viajar y solamente subo a mi hija y la dejo todo aguado y no le abrocho los cinturones, no va a funcionar. Si yo elijo, pero lo instalo como Dios me da a entender y en realidad queda súper flojo y me doy la vuelta y casi que se va de cabeza, aunque mi hijo vaya bien abrochado, no va a funcionar, ¿no? Y si está bien puesto y el niño está bien ajustado, pero no es al autoasiento que corresponde a sus características, tampoco vamos a tener el resultado deseado. Entonces, siempre recuerden, tienen que tener la silla correcta, bien instalada y bien ajustado. Ahora, ¿cuál es la silla correcta? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una silla correcta? ¿Cómo empezamos como a descartar cosas para elegir cuál es la mejor de la mejor para mí? Lo primero es que necesitamos que sea una silla certificada. Aunque ustedes no lo crean, en México no tenemos una normativa que estipule qué tipo de autoasientos se pueden vender dentro del país. Entonces nos toca como papás y como mamás
ponernos las pilas y verificar que el sistema que estoy comprando cumpla con alguna certificación. Es decir, que ha pasado por una serie de pruebas de impacto que dicen o que comprueban que si hay un accidente, va a proteger, ¿no? Entonces, ese es como el primer check. En México, principalmente, se comercializan autoasientos que cumplen dos tipos de normativa. La de arriba, que tengo aquí en la presentación, es la que cumple con los lineamientos de Estados Unidos, y la de abajo con Europa, la más vigente. Entonces, chequen en su manual, pregunten a la marca, chequen las etiquetas a qué certificación corresponde el autoasiento que tienen o que van a comprar. Ahora no basta así como, ay, bueno, ya está bien, ya está certificado, el que sea, véndenme el que sea, voy a utilizar el que sea. No, tiene que ser un sistema que se adapte al peso, estatura y edad del pasajero que lo va a utilizar. Y ahorita vamos a ver el desglose de esta parte. Entonces, tiene que ser uno que se adapte a las características del pasajero y que se adapte a las características del vehículo. Porque no es lo mismo tener, siempre pongo el ejemplo, que creo que ya ni los comercializan, pero si yo tengo un Chevy de 2 puertas y yo estoy chiquita, pero mi papá o mi pareja mide 1,90 y aparte tengo otro hijo y voy a tener un recién nacido, no es lo mismo que si yo tengo una camioneta de 3 filas y tengo mucho más espacio y solamente tengo un hijo, ¿no? No es lo mismo si mi vehículo tiene los sistemas de anclaje que vienen entre los asientos a que si no lo tiene. No quiere decir que uno sea más seguro que el otro, simplemente quiere decir que las características del autoasiento que vamos a comprar necesita adaptarse a las características de mi vehículo y mis dinámicas de viaje, ¿va? Entonces, si yo elijo uno para mí, no necesariamente es el mejor para mi hermana, para mi prima, para mi comadre, porque sus necesidades pueden ser distintas a las mías. Entonces, no, sí es sencillo, pero hay que fijarnos en todo esto al momento que elijamos un autoasiento. Ahora, hay muchísimos tipos de autoasientos en el mercado y seguramente ustedes tienen muchísimos tipos diferentes y modelos diferentes. Pero a grandes rasgos, esta imagen nos ilustra cómo es que necesitan viajar los niños. Necesitamos que de chiquitos bajen viendo hacia atrás. Pueden viajar viendo hacia atrás, si se dan cuenta, acá dice en el amarillito verde. Porta bebé, el que conocemos como huevito, más o menos hasta el año, año y medio. Y después nos vamos a otra silla que sirve también desde recién nacidos hasta más o menos podría darnos viendo hacia atrás. Después puedo tener un asiento viendo hacia adelante. Después puedo tener un booster con respaldo, un elevador con respaldo y después uno sin respaldo. Son las diferentes categorías que vamos a encontrar y que vamos a utilizar a lo largo de esta transición hasta el 1,45 de estatura. Y básicamente lo que vamos a hacer es pasar de viendo hacia atrás a viendo hacia el frente con los arneses, ahorita vamos a ver un ejemplo, a un booster o un elevador con y sin respaldo. Son como las tres grandes categorías, viendo hacia atrás, viendo hacia adelante con arneses o viendo hacia adelante con el booster o elevador con respaldo. ¿Qué es lo primero o otra de las cosas que quiero que quede como súper clara y se nos queden ahora sí que casi que tatuadas en el top 5 de cosas de seguridad? La primera es que todos tienen que viajar en un autoasiento desde recién nacidos hasta 1,45. La segunda es que lo ideal es que viajen viendo hacia atrás el mayor tiempo posible. Mientras más tiempo vayan viendo hacia atrás, mejor. ¿Cuántos? Mientras más tiempo. Lo ideal es que mínimo 2 años. De preferencia más, de preferencia hasta que supere el límite de peso o estatura de su silla viendo hacia atrás. Mínimo 2 años viendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque protegemos la cabeza y cuello y no se preocupen por las piernas. Y les quiero enseñar en este video la diferencia entre viendo hacia atrás y viendo hacia adelante. Fíjense cómo es el de la izquierda viendo hacia atrás y el de la derecha viendo hacia adelante. Cuando vamos viendo hacia adelante, cuando los niños van viendo hacia adelante y llega a ocurrir un siniestro, un frenado brusco, lo que pasa es que su cuerpo se va a mover hacia adelante. Y si se dan cuenta, como se ve en la imagen, su columna se dobla. Si van viendo hacia atrás, fíjense cómo en la imagen de la izquierda, en lugar de que se doble, su columna se estira. Eso quiere decir, si voy viendo, si traigo un niño chiquito viendo hacia adelante y choco, se va a doblar hacia el frente, porque así es el movimiento natural.
En cambio, si lo traigo viendo hacia atrás y choco, lo que hace este tipo de autoasientos es que ayudan a que su cuerpo se recargue sobre la estructura del asiento y baje. Va a reducir la tensión en el cuello, columna y cabeza y por lo tanto va a reducir el riesgo de una lesión. La columna de los niños es muy frágil, no es como la de nosotros. Y estirarse en gran medida, o sea, ese cabeceo que a nosotros nos pudiera eh, ocasionar un esguince y usar un collarín, para ellos un movimiento brusco de cabeza puede desencadenar en una discapacidad o incluso en la muerte. Entonces, vamos a dejarlos viendo hacia atrás el mayor tiempo posible, de preferencia más de 2 años. Es que a Alma las piernas se le salen, no pasa nada. Es que a Alma se va a lastimar las piernas, no pasa nada. Las sillas están diseñadas para proteger su cabeza y columna y cuello cuando van viendo hacia atrás y esa es nuestra prioridad. Y la incomodidad de la que muchas veces hablamos al tener a niños mayores de 2 años viendo hacia atrás, es en realidad una percepción de incomodidad más nuestra que de ellos, porque los niños están acostumbrados a doblar las piernas, a ponerse en posiciones muy raras y no pasa nada si van con las piernas dobladas o estiradas viendo hacia atrás. Vamos a priorizar que protejamos sus partes vulnerables. Utilizamos el portabebé, si es que ustedes compraron o van a comprar un portabebé, viendo hacia atrás y una vez que llega al límite de peso talla del portabebé, brincamos o cambiamos a una silla que también se pueda poner viendo hacia atrás. Ya no un portabebé que se pone en la carriola, sino una silla, un autoasiento que va completamente instalado en el vehículo que me permite lograr hasta esos mínimos 2 años viendo hacia atrás. Todos los autoasientos tienen un límite de peso o un límite de estatura que debemos de respetar. En el manual nos va a especificar y en las etiquetas hasta cuándo podemos seguir utilizando cada autoasiento en cada dirección. Entonces es súper importante que lean esas instrucciones. En el caso del portabebé, por ejemplo, puede haber un límite de peso y un límite de estatura y el límite es cuando llega a cualquiera de los dos. Entonces, ojo con los límites de peso y los límites de estatura para siempre asegurarse que lo están utilizando correctamente. Una vez que ya no puede ir viendo hacia atrás porque ya tiene más de 2 años o porque ya superó el límite de peso o estatura viendo hacia atrás, nos toca ponerlos viendo hacia adelante, pero todavía con el cinturón que viene incorporado a la silla. Si se dan cuenta en esta imagen, la niña ya va viendo hacia el frente, pero sigue trayendo estos arneses o cinturones que vienen incorporados a la silla, que nos permite mantenerlos en una posición correcta durante todo el trayecto y que si ocurre un accidente, el niño ya va abrochado, ya va ajustado. Para que vayan viendo hacia adelante, tienen que tener de preferencia más de 2 años, o sea, que es cuando dejaron de ir viendo hacia atrás. Si mi hijo o mi hija va viendo hacia atrás hasta los 4 años porque todavía cabe por su silla, pues entonces a los 4 años las pasamos a viendo hacia adelante todavía con el arnés. La ventaja de este tipo de arnés, o sea, el que viene incorporado en la silla, es que nos permite que nosotros lo ajustamos, nosotros lo abrochamos y la posición del pasajero, o sea, si el pasajero dobla las piernas, si las estira, si se intenta agachar, no va a poder, si se duerme y va como todo doblado, no se va a doblar porque el arnés va a mantener el cuerpo en la posición adecuada y por lo tanto va a proteger en caso de un impacto. Si se dan cuenta, los arneses que vienen incorporados a las sillas, más o menos como lo mismo que el cinturón, pero ampliado. O sea, el cinturón nos agarra por la clavícula y las dos partes de la cadera, que son huesos duros. El arnés nos va a agarrar o va a sostener a los niños por sus dos clavículas, es decir, cruza por los dos hombros, por las dos partes de la cadera y un broche de la entrepierna. Va a distribuir toda la fuerza del impacto en un área más grande del cuerpo y por lo tanto disminuir el riesgo de lesiones. Entonces, si mi hijo se está moviendo todo el tiempo y yo lo traigo con un arnés, yo me aseguro que el arnés va a estar sosteniendo su cuerpo, ya bien abrochado, obviamente. Yo me estoy asegurando que el arnés está sosteniendo su cuerpo y que en caso de un accidente va en verdad a retenerlo de estas partes duras del cuerpo y por lo tanto va a disminuir el riesgo. Y esta parte de que, ay, que se duerme y que se dobla por completo y que se quiere acostar y todo esto, este tipo de arneses nos van a permitir que se mantengan en esta posición adecuada
hasta que estén listos para transicionar a la siguiente etapa, donde ya requerimos que sean mucho más maduros en cuestión de comportamiento y se puedan mantener bien sentados todo el trayecto. En caso de que ustedes estén utilizando un asiento viendo hacia adelante con arnés como el de la imagen, igual lo ideal va a ser que lo utilicemos en esta modalidad hasta que supere el límite de peso o estatura que dice la marca específicamente para este modelo, tanto en su manual como en las etiquetas. Los autoasientos suelen tener etiquetas a los costados donde es como una guía rápida de instalación y de límites que pueden checar como todas las características en este sentido y una vez que llegue a alguno de los dos límites, entonces ya no les sirve para viajar viendo hacia adelante con arnés, ya sea que compremos la etapa que sigue, que ahorita vamos a ver, o que lo convirtamos. Y la última etapa de los autoasientos sería el booster o elevador con o sin respaldo. Entonces vamos viendo hacia atrás, viendo hacia adelante con el arnés y después en un booster o elevador con o sin respaldo. El booster o elevador es un tipo de dispositivo que lo que hace es alzar a los pasajeros para que el cinturón de seguridad del coche ya les cruce bien. Les cruce por el hombro y por la cadera. Si yo subo a una persona, a un vehículo, a un niño o una niña, a un coche y le pongo el cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad le queda por la cara, entonces se lo pasa atrás de la espalda, se lo pasa abajo del brazo porque le molesta, eso quiere decir que el cinturón no va a proteger y no va a hacer su trabajo en caso de un impacto. Entonces, lo que hace el elevador o booster es que va a alzar el nivel en el que el menor se sienta para que el cinturón le alcance a cruzar perfectamente bien y lo pueda proteger en caso de un impacto. Pero como se podrán imaginar, en esta etapa, el que el cinturón esté bien posicionado depende del pasajero. O sea, en el caso de los adultos, el que el cinturón, que si yo me subo al coche y me ponga el cinturón, me quede por acá y por la cadera, y no por atrás de la espalda, depende al 1000% de mi comportamiento. Y en los niños va a pasar exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo subo a un niño de 2 o 3 años al coche y lo pongo en el booster, así de sí, 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 no el puro cinturón, lo voy a poner en un booster y lo voy a poner en un booster con respaldo. Pero el niño, pues obviamente es niño o niña, obviamente es chiquito y a los 2 años se quieren mover. Si se está estirando, si dobla las piernas, si se lo hace largo, si lo hace corto, si lo pasa por abajo del brazo y llega a ocurrir un siniestro, el cinturón no va a estar posicionado en el lugar correcto para en verdad proteger en caso de un accidente. Es por eso que los boosters, a veces hablamos de booster como solo los que no tienen respaldo, pero en realidad puede haber con y sin respaldo. Los boosters queremos que sean para niños ya más grandecitos. Es la última etapa de los autoasientos. Entonces, idealmente, empiezan a lograr esta madurez de sentarse como soldaditos bien portados todo el camino hasta alrededor de los 5, 6 o más años. Entonces, los boosters no son para niños de 2 años o de 3. Los niños de 2 o de 3 deberían de ir viendo hacia atrás o viendo hacia adelante, pero con armas. Ya muchos boosters ya tienen un límite inferior de peso de 18 kilos y uno de estatura de 1 metro. Entonces, ojo con eso, porque si ustedes tienen un hijo o una hija de 5 años, pero que pesa, no sé, 15 kilos, aunque se sepa sentar bien, tienen que fijarse que el booster que están eligiendo permita ser utilizado desde ese peso. Idealmente, espéranos hasta que pese 18 kilos. Puede ser un gran acierto porque así el cuerpo ya es más pesado y el cinturón de seguridad, ahora sí que del adulto, va a alcanzar a retenerlos mucho mejor. Y esta parte del comportamiento es fundamental y en eso solamente ustedes como papás y como mamás saben. Cada quien sabe qué tan bien o qué tan no bien se portan sus hijos dentro del coche. Más vale atrasar el inicio del uso de booster que empezar a utilizar un booster muy temprano y que ocurra un accidente y el cinturón no esté bien posicionado. Utilizar el booster y no el puro cinturón de seguridad nos permite, como en estas dos ilustraciones, que en caso de un impacto el movimiento del cuerpo sea mucho menor. Lo que pasa en la imagen de abajo es lo que pasa en muchos niños, ven que decíamos, solo el 12% de los niños entre 5 y 11 años utilizan. Eso es una de las cosas que puede pasar, la de abajo, en caso de no estar utilizando un booster o un autoasiento en caso de un impacto. Como el cinturón no nos ajusta bien
en una estatura menor de 1,45, en caso de que ocurra un frenado muy brusco o un accidente, lo que hace el cuerpo es deslizarse, que se conoce como efecto submarino, se va a deslizar un poco por abajo del cinturón y el cinturón pues no va a alcanzar a retener. Entonces mi cuerpo se desliza hacia abajo y el cinturón se sube. Este es uno de los efectos que puede pasar. Otro de los efectos es que mi cuerpo se doble por completo hacia el frente. Y entonces eso principalmente pasa cuando solo utilizamos la parte de la cadera, que pasamos la parte del hombro por atrás. Mi cuerpo se dobla por completo, o el del pasajero, y toda la fuerza se concentra en el área del abdomen, en la que no tenemos ningún hueso que proteja los órganos internos, y por lo tanto puede haber una lesión muy grave, tanto en órganos internos como en columna que está en la parte de atrás, pero puede verse comprimida por el movimiento. Y si se dan cuenta en la imagen de arriba, al momento en el que el pasajero está más alto, el cinturón le alcanza a cruzar perfectamente bien, y entonces sí, hay un movimiento brusco, pero es mucho menor que si no trajera nada. En caso de un accidente, el movimiento es brusco. Es brusco, es intenso, es fuerte, es grave, es peligroso, siempre. Va a disminuir el riesgo de lesiones si utilizo un autoasiento o si no utilizo absolutamente nada. Entonces, súper importante, no avancemos a la etapa de booster hasta que no hayan pasado por las previas, estemos seguros que están listos para esta etapa y mantengamos un booster hasta que miden en promedio 1,45. Un booster con respaldo al inicio nos puede funcionar perfectamente bien, y cuando ya dominamos perfecto el estar bien sentados todo el camino sin recargarse en la puerta o en la ventana, pasamos a uno sin respaldo para las últimas años o la última etapa, hasta que ya midan lo suficiente para que el cinturón les cruce sin ayuda de nada, bien por la clavícula, la cadera, pies en el piso, rodillas dobladas y bien sentados todo el camino. No hay prisa de pasar de una etapa a otra. Lo importante es que estemos seguros que cuando pasamos es el momento correcto. Conforme vamos avanzando en etapas, vamos restando un poco de seguridad, y por lo tanto queremos que el cuerpo esté lo más maduro cuando pasamos a la siguiente. Es decir, contramarcha lo más seguro, y lo menos seguro, cinturón de seguridad únicamente. ¿Va? Entonces, no tengamos prisa, vamos de poco a poco en cada una de las etapas. Ahora, ya elegimos el autoasiento. ¿Qué implica? Ya elegimos. Ya elegimos implica que si ustedes están utilizando un portabebé, necesitan comprar un autoasiento que todavía se pueda poner viendo hacia atrás. Si ustedes tienen un autoasiento que no es un portabebé, o sea, una silla convertible o todo en uno que se ponga viendo hacia atrás y ya pasó el límite de peso o estatura, ya la pueden poner viendo hacia adelante con el arnés. Si ya no le queda con el arnés, pasamos a booster. Ah, es que mi silla no se convierte en booster. Compro un booster con respaldo y luego lo paso a uno sin respaldo. ¿Va? Lo que no se vale es pasar de un portabebé a un booster, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué pasa entre ese 1 y 5 o 6 años? No lo estamos saltando. Entonces, portabebé, busquen una silla convertible, es decir, que se puede poner viendo hacia atrás o viendo hacia adelante, o una todo en uno, que se pone viendo hacia atrás, viendo hacia adelante, y luego se convierte en booster. Si ustedes ahorita no usan silla y dicen, me acabo de enterar que los niños hasta el 1,45 tienen que usar silla, Jay, ya, alguien más que está pensando que tiene que hacer un cambio en su manera de moverse, consideren qué edad tiene su hijo o su hija, cuánto mide, cuánto pesa. Conforme la edad pueden ya hacer un cálculo. Ay, tiene apenas 1 año, entonces necesito una silla que siga viendo hacia atrás. No, pues es que ya tiene 3 años, ya tiene 4 años. Ah, pues una silla que se ponga viendo al frente con el arnés. No, pues es que ya tiene 8 años, pero apenas mide 1,25. Ah, pues entonces necesito un booster con respaldo para que se vaya acostumbrando, y luego le ponemos uno sin respaldo. O no, ¿sabes qué, Alma? Ni de chiste va a querer uno con respaldo. Lo dejamos con uno sin respaldo. Es decir, vayan jugando con el cuántos años tienen y cómo deberían de ir en dirección a qué tipo de silla necesito. Una viendo hacia atrás, una viendo hacia adelante, o un booster con o sin respaldo. Y ya que eligieron, o si ustedes ya tienen su silla, ya van viendo hacia atrás, viendo hacia adelante, o booster, lo siguiente que quedábamos en este diagrama de 3 pasos, súper importante, es instalarlo bien. De nada sirve que elijan bien si no lo instalan bien. Y al instalarlo empieza a venir un poco más de
de truco en saber cómo hacerlo correctamente. Es más fácil de lo que creemos, pero implica más esfuerzo del que a veces queremos invertir. Instalarlo requiere, uno, que lean su manual. No se lo saben, los odiamos, yo lo sé, porque son largos y porque a veces no entendemos, pero ahí viene todo lo que necesitan saber. Si ya perdieron su manual, búsquenlo en línea. Si no lo encuentran en línea, pídanlo a la marca. Si la marca, si no encuentran, no hay manera en que puedan tener una copia de su manual, ojo, porque deberían de poder tener acceso a todos los manuales. Entonces, ojo con eso. Ya lo leyeron. Tips como cosas básicas al momento de instalar. Utilizamos en la mayoría de los casos solo un método de instalación. Es decir, o lo instalo con los ganchitos que llamamos latch, que son flexibles. O sea, estos, como se ven en la imagen de abajo, es como una engrapadorcita con una tira flexible. O lo instalamos con los anclajes que vienen rígidos, como en la parte del medio, que su función es la misma, que es anclar el autoasiento al vehículo, pero en uno la cinta es flexible y en otro los ganchos son rígidos, o sea, vienen ya directo así y no tengo posibilidad de moverlos. O lo instalo con el cinturón de seguridad del coche. Si mi coche dice, o sea, esos ganchitos de latch o Isofix vienen como en la imagen de la izquierda, entre el asiento y el respaldo. Tienen que leer su manual del coche para ver si los tiene. Si no los alcanzan a ver, pueden meter la mano entre el respaldo y el asiento para ver si lo sientes. Si su coche dice Isofix y su manual y su silla dice latch, no pasa nada. Si su coche dice latch y su silla dice Isofix, no pasa nada. Es el similar, o sea, es, digamos que lo mismo, pero depende del origen del autoasiento, si va a decir latch y del coche, o si va a decir Isofix. Entonces, si su coche tiene estos, alguno, o este mecanismo, si su silla lo tiene, y si el peso de su hijo permite que lo instalen con eso, y eso solo lo pueden ver en el manual o en las etiquetas de la silla, pueden utilizar cualquiera de esos dos. Si no, pueden utilizar el cinturón de seguridad del coche. ¿Cuál es mejor? ¿Latch, Isofix o cinturón de seguridad? Los tres son completamente seguros si lo instalan correctamente según las instrucciones del fabricante. ¿Va? No necesitamos usar dos métodos de instalación, a menos de que específicamente en el autoasiento que ustedes están instalando diga usa los dos. Generalmente va a decir solo usa uno, porque uno es suficiente y sumar dos no nos va a hacer la diferencia y puede entorpecer el proceso de instalación u ocultar una mala instalación. Entonces, buscamos el latch en el coche, buscamos el latch en el autoasiento o el Isofix. Si no, utilizamos el cinturón de seguridad y nos aseguramos que el cinturón de seguridad quede fijo. Hay algunos autoasientos, como el que se ve en la tercera imagen, que tienen como como un topecito, pues sí, como un tope en la estructura que permite que el cinturón quede fijo y no se esté haciendo largo y corto, y de esta manera me aseguro que el autoasiento quede bien fijo en el asiento de mi vehículo. Entonces leo mi manual, elijo con qué lo voy a instalar, uso solo uno, insisto, usar dos no hace la diferencia y puede resultar contraproducente. Elijo solo uno. Si mi silla tiene pata de apoyo, que es como la cuarta imagen, que es esto que se baja de la base, utilizo la pata de apoyo si mi vehículo dice que está bien que la utilice en ese lugar. Y si voy a instalar especialmente viendo hacia el frente y mi coche tiene el ganchito que va en el área de la cajuela y mi autoasiento también, lo utilizo también. ¿Va? En el área de la cajuela, en muchos de los vehículos ya viene, es como una imagen como de un niño con un ancla, como de barco en la parte de atrás. Es un ganchito, me aseguro que, perdón, si mi vehículo lo tiene y voy a instalar una silla viendo hacia el frente o mi manual dice que viendo hacia atrás también lo tengo que poner, paso esa cinta y abrocho al área de la cajuela. Puede venir atrás, puede venir en el techo o puede venir en el piso de la cajuela. Pero tiene que venir esta imagen o tienen que checar en el manual del vehículo que es para instalar autoasientos y no es un gancho de carga. Si su coche no tiene este ganchito del respaldo, del respaldo de los asientos hacia atrás. Si su coche no lo tiene, no lo inventemos. O sea, si no lo tiene, guardamos esa cinta y listo.
No se vale como darle vueltas al reposacabezas o amarrarlo del cinturón o amarrarlo de otro lado. Usamos lo que tenemos bien usado y no nos inventamos otros pasos. Ahora ya utilicé alguno de los métodos, ya instalé cualquier cosa extra que pueda tener mi autoasiento. ¿Cómo sé si está bien instalado? Y digo, de una manera como extrema es estos casos de que me doy la vuelta y el autoasiento se va de lado. Si el autoasiento se va de lado, está mal instalado. Si va viendo hacia atrás, pero tienes que hacer el respaldo hacia atrás para que vaya apachurrado, si no va bailando, va mal instalado. No hay que apachurrar respaldo con respaldo. Necesitamos que quede un espacio y que esté bien instalado sin necesidad, perdón, de que alguien lo vaya sosteniendo o que lo vayamos presionando. En el ideal se tiene que mover menos de 2.5 centímetros a los lados. Ay, pero ¿qué tan grave puede ser que lo deje flojo? ¿Qué tan grave puede ser que lo instale mal cuando viendo hacia atrás? Todas las sillas están probadas y dicen, funcionan sí o sí, lo instalo correctamente. Si yo no instalo correctamente una silla, el resultado puede ser fatal. Si yo dejo un autoasiento flojo, este, por ejemplo, tiene dos errores. Sí, no, creo que no alcanzan a ver mi cursor, pero en la imagen de la izquierda, abajo de donde están las piernas, se ve como una cinta gris que es de la cámara de la prueba, pero ahí se alcanza a ver qué pasa el cinturón. En la imagen de la derecha, si se dan cuenta, pasa una cinta desde la esquina del asiento con el respaldo y se va como hacia el respaldo, una cinta negra que tiene las orillitas grises. En este caso, cuando van viendo hacia atrás, el cinturón o el latch debe de pasar abajo de sus pies, como en la izquierda. En la de la derecha tenemos un error porque está pasando hasta la parte de la espalda. Eso lo va a decir en su mano. Y fíjense la diferencia, en uno va fijo y en otro va suelto porque no lo instalamos bien. Vean la diferencia de movimiento entre el de la izquierda y el de la derecha. En este caso, insisto, es una prueba de choque y por lo tanto se mueve por completo. En un escenario real, rebotaría dentro del coche causando lesiones graves. Fíjense en el de la izquierda cómo pasa lo que les decía cuando va viendo hacia atrás. Choco, sí, el movimiento es brusco, el cuerpo del niño se queda adentro del vehículo y regresa hacia un movimiento brusco, insisto, pero no tenemos una silla que se caiga por completo. Ahí. ¿Y qué pasa si lo traigo flojo y no le pongo la cinta del top tether o la cinta de arriba? Vean la diferencia. La de arriba no tiene la cinta que les decía, el top tether o anclaje superior, que va anclado hacia el área de la cajuela y va suelto. La de la derecha trae la cinta que se alcanza a ver al lado del reposacabezas y va ajustado. ¿El movimiento es brusco? Sí, el movimiento es súper brusco, pero vean la diferencia. Y los ajusto correctamente. Arneses sobre los hombros o abajo de los hombros, según en la dirección en la que va, bien ajustados, todos los broches cerrados, arneses sobre las piernas y sobre los hombros, y así más seguro que vayan bien sentados. O pongo, en el caso del booster, el cinturón sobre el hombro, la cabeza sobre, bueno, en medio del protector de cabeza en caso de que vaya con respaldo, y el cinturón sobre la cadera. ¿Va? Y así es como tendría que quedar el cinturón de seguridad en el caso de los boosters, que es igual que si utilizábamos el cinturón como los adultos. Súper importante, lean su manual, revisen la fecha de fabricación y de caducidad de sus sillas y una vez caduco ya no es lo ideal utilizarlo. Limpiarlo según las instrucciones. Si tuvieron un accidente, lean qué dice el manual. En la mayoría de los casos hay que reemplazarlo porque ya cumplió su tarea. Y si van a utilizar un avión, lo ideal es que los niños también utilicen un autoasiento en el avión para evitar lesiones en caso de turbulencia. Para eso hay que pagar un boleto. Si llora y llora y llora, primero revisen que el asiento esté bien instalado, que no haya nada que le esté lastimando, que ya comió, que ya le cambiaron el pañal. Si todo está en orden, si está bien ajustado, si no hay nada externo que le esté causando incomodidad, no pasa nada. Van completamente seguros. Muchas veces pasa que se quedó una piedrita, que se quedó un Lego, que está mal instalado, que está muy flojo, que está demasiado tenso.
y eso causa que los niños lloren. Esto es cuestión de hábitos, es cuestión de costumbres. Los hábitos se construyen con la constancia. Entonces, de que van a llorar, van a llorar. Y hay niños que lloran desde el día uno y hay niños que nunca lloran. No sabemos. Pero la constancia va a hacer que lo empiecen a pensar o a vivir como un hábito. Y es algo que va a pasar. Hablen con ellos, platíquenles desde chiquititos. Vamos a salir en coche y en coche todos vamos en nuestro lugar. Te voy a abrochar un rato, pero después ya te voy a poder sacar. Ya sé que no te gusta, ya sé que lloras, pero es porque te quiero. Platiquen con los niños, anticipen el viaje, no importa si son chiquitos y constancia, 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 constancia. No es que nos agarren el modo, es que aprendemos con rutinas y con hábitos. Si tienen problemas de mareo, primero chequen que la silla esté bien instalada y hay algunas veces que está ligado con problemas de oído o de vista, entonces si ya descartaron que sea una cuestión de instalación de la silla, si ya cambiaron hábitos de comer antes o no comer antes, chequen con su médico, procuren no dar de comer dentro del vehículo porque además de que puede ensuciarse y que eso puede dar lo de menos, hay riesgo de atragantamiento porque el coche se va moviendo, entonces procuren no dar de comer ni de tomar dentro del vehículo, principalmente a los más chiquitos. Obviamente no se vale sacar a los chiquititos para darles pecho mientras el vehículo está en movimiento y tampoco se vale que nosotras nos quitemos el cinturón para que ellos coman mientras están en su silla si estamos en movimiento porque podemos ser un proyectil. Y por último, creo que después de todo esto, que sé que fue mucha información y podríamos pasar más tiempo, pero quería como aprovechar para darles la mayor información posible, como muy concreta. Creo que una de las principales barreras para que los niños usen una silla es que lloran, ¿no? Es que no quieren, es que no les gusta. Y entonces nosotras lloramos y nosotras nos sentimos mal y entonces decimos, lo vamos a sacar, lo voy a sacar, pero no, ¿por qué? Y entonces todo el mundo opina y nos dice, sácalo, pobrecito, lo estás torturando, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos hace tomar decisiones que no siempre son las más seguras. Les invito a tener muchísima paciencia en este proceso, elijan su mantra y repítanselo cuando estén llorando, lo estoy haciendo porque lo amo, lo estoy haciendo porque lo amo, lo estoy haciendo porque lo amo. Y una vez que se aseguran que todo está en orden y que los niños no están, o sea, no los estamos lastimando, parece que los estamos torturando, pero no los estamos torturando. Lo estamos haciendo porque los queremos, lo estamos haciendo porque queremos salvaguardar su vida y porque queremos escuchar esas lágrimas de desesperación porque no quieren estar en la silla y no unas lágrimas de otro tipo. Esta es una etapa, en algún momento van a dejar de llorar, en algún momento ya no van a utilizar silla, pero necesitamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que mientras sean menores de 1,45 vayan en su silla, vayan seguros, hagamos oídos sordos a todos los comentarios que nos dicen que ya no los utilicemos, enseñémosles a hacer oídos sordos, a que los amiguitos digan, ay, tienes una silla de bebé. No, no tengo una silla de bebé, tengo una silla que me protege porque mi mamá y mi papá o mis abuelitos o quien sea me aman y me quieren ver seguros. Sigamos avanzando en este tema hasta normalizar que los adultos vamos en cinturón y que los niños van en un sistema de retención infantil, porque su seguridad debe de ser nuestra prioridad. E insisto, no pueden seguir ocurriendo muertes y lesiones causadas por el tránsito, porque las podemos prevenir. Que la información no nos falte y que las buenas decisiones nos acompañen en cada trayecto y muchísima, muchísima paciencia. Va a pasar. Les juro que para las que se angustian porque lloran, va a pasar. Solo verifiquen que todo está en orden de desinstalación. Y listo, pues esto es todo de mi parte. Espero que les haya sido útil, espero que no solo haya resuelto dudas, sino que haya generado más interés por este tema, por pasar la voz, por pasar la información con las personas que queremos, que no sé, que cada vez seamos más las familias que estamos comprometidas con este tema y que cada vez sean menos los niños y las niñas que se lastimen o que se pierdan la vida por algo, insisto, que se pudo prevenir. Muchísimas gracias, Listo, creo que Alma. sí. Pues nosotros hemos llegado al final de esta sesión. Creo que por aquí dejaron una pregunta de parte de Roxana. ¿Cómo o en dónde se desecha una silla que ya caducó?
Creo que con esa pregunta, si nos puedes orientar, estaría increíble y ya para que nos podamos despedir. Muchas gracias. Claro, una vez que la silla está caduca, lo ideal es que si encuentran un lugar que las acepte para reciclaje y que sea de su confianza, pues eso estaría buenísimo, pero eso es muy difícil. Entonces, si no, lo mejor es que cortamos todos los arneses, cortamos todas las cintas, quitamos la funda, la cortamos, quitamos el material de absorción, o sea, el blanco que viene como en las partes del lado, rayamos que no sirve y entonces tiramos o en reciclaje o en diferentes momentos. La idea de desecharlo es que nadie más lo utilice pensando que es un artículo seguro, pero si tienen juguetes en casa o tienen niños que les gustan las muñecas o tienen gatitos o cosas así, corten los arneses. Eso es súper importante porque puede ser riesgo de estrangulamiento si lo tienen en casa. Quiten todos los arneses y también lo pueden dejar en casa para jugar y una vez que ya no lo quieran, pues sí, ya lo desechan, rompiéndolo lo más posible. Pues ahora sí damos por terminada esta participación. Muchísimas gracias. A nombre de Chico queremos agradecerles nuevamente que nos acompañaran, especialmente a ti, Alma, pues por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Esperamos que toda la información que el día de hoy escucharon, que Alma compartió con nosotros, pues les haya sido de utilidad, pero más que eso, que la apliquemos, ¿no? Que creo que ese es el aprendizaje que nos llevamos. De nada sirve tener la información si no la llevamos a la práctica. Así que ojalá que esta sesión les haya brindando pues mejores y más herramientas para la seguridad de sus hijos. Gracias por confiar en Chico y pues excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alma. Hasta luego.